Nuestro cerebro nos engaña. Cuando recordamos y cuando pensamos en nosotros mismos. Cuando soñamos y cuando percibimos la realidad que nos rodea. Nuestro cerebro finge, adultera, falsifica, pero tiene buenas razones para hacerlo. Nuestro cerebro es un dispositivo fruto de la selección natural y está dedicado al servicio de un organismo vivo, nosotros. ¿Y cuál es la meta de todo organismo vivo? La supervivencia. Nuestro cerebro busca nuestra supervivencia a toda costa y a veces para conseguirlo es capaz de suplir la información que le falta por fantasías y confabulaciones. Lo importante es que la información no nos falte, aunque parte de ella no sea exacta. Lo importante es que la realidad se nos presente con un sentido completo y coherente. Que creamos que todos nuestros comportamientos están bajo nuestro control. Que nuestra memoria parezca un reflejo de lo ocurrido. Para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Fíjense en la figura de la pantalla. Las líneas grises horizontales son paralelas entre ellas. Pero observen qué pasa cuando los cuadrados se desplazan a un lado. ¿Todavía las ven paralelas? Parece que el paralelismo es relativo, pero ¿puede esto ser posible? Los objetos que vemos, escuchamos y tocamos pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión construida en nuestro cerebro. Nuestra memoria no es de fiar, no funciona como una cámara fotográfica, y mucho menos como el disco duro de un ordenador. Unas veces, para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena los huecos de la memoria con contenidos imaginados e irreales. Otras veces, almacenamos información de forma inconsciente, información que al salir a la superficie parece algo maravilloso y sobrenatural. La actitud, la emoción, la imaginación y lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos. Lo cierto es que vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro. Y por nuestro bien, unas veces nos muestra cosas que no están y otras nos esconde cosas que sí están. Nos ha ocurrido a todos. Estamos allí y es como si ya hubiéramos estado antes. Sabemos qué es lo que va a pasar. Es el fenómeno del déjà vu o de lo ya visto. ¿Por qué se produce? No está claro. Una de las explicaciones propuestas es que a veces en el cerebro se produce un retraso de fracciones de segundo en procesar la información, pero no en almacenarla en la memoria. Por eso, cuando la procesamos, tenemos la sensación de que la estamos viviendo y recordando a la vez. El presente se hace pasado en nuestra cabeza. Mediante los sentidos, el cerebro establece un diálogo con el mundo externo que nos permite interpretarlo y sobrevivir en él. Pero en muchas ocasiones, como en el déjà vu, esta interpretación no se corresponde con la realidad. Muchos de estos engaños se deben a una capacidad sorprendente de nuestro cerebro. Cuando la información que le llega del exterior no es suficiente o es confusa, se la inventa. Rellena los huecos informativos para construir una realidad lo más lógica posible, de acuerdo con nuestros esquemas mentales. En un lugar donde hay mucho ruido, por ejemplo, nuestro cerebro rellena los huecos auditivos y así nos permite mantener una conversación. Y en situaciones de mucho estrés o cansancio, cuando las entradas sensoriales son muy deficientes, puede provocar alucinaciones en personas sanas. Esta especie de horror vacui cerebral también abarca la memoria, porque los recuerdos son una mezcla de realidad y ficción. Los cortamos, pegamos y empalmamos, resolviendo ambigüedades y estableciendo conexiones razonables entre los hechos, aunque no las haya. Otra trampa para crear una historia plausible, aunque poco fiable. Y es que el cerebro no ha evolucionado para comprender el mundo, sino para que sobrevivamos en él. Y parece que para eso es mejor contar con una historia coherente, aunque sea en parte falsa, que con otra más real, pero incompleta. Sin embargo, la más impactante de las ilusiones mentales quizás sea la sensación de unidad mental, el yo, la conciencia de uno mismo. Hoy sospechamos que es uno más de los productos de la actividad cerebral. Ni nada más, ni nada menos. De hecho, hay muchos estados en los que desaparece, como estar anestesiado, borracho o dormido sin soñar.
Y sin embargo, todas las demás funciones ocupan el mismo espacio de masa cerebral, y esta continúa con los mismos requerimientos de oxígeno y nutrientes. Muchos expertos creen que más que una unidad, somos una sociedad de mentes distintas que funcionan como una orquesta. Pueden sonar todos los instrumentos a la vez, pero también se forman quintetos, cuartetos o simplemente un solo. El paciente I se pegó un susto de muerte cuando descubrió bajo las sábanas una pierna fría y peluda que le pareció repugnante. Asustado, intentó echarla de la cama, pero no pudo evitar caer también él. El médico acudió en su ayuda. ¿Qué le ocurre? Alguien ha metido esta pierna en la cama y ahora la tengo unida a mi cuerpo. No sé cómo ha ocurrido. ¿Y esta no es su pierna, dice? No, en absoluto. ¿Cómo podría serlo? Es una monstruosidad. ¿Y entonces dónde está la suya? No lo sé. Dios mío, ha desaparecido. La señora M perdió la conciencia del lado izquierdo de su cuerpo. Para ella, era como si no existiera. Ni siquiera puede girarse a la izquierda. Para poder visualizar algo de ese lado, da la vuelta completa por la derecha. Nuestra idea sobre el funcionamiento del cerebro ha variado, desde considerarlo un espejo donde el mundo exterior se refleja cada instante, a verlo como el creador de la realidad, adelantándose a lo que pasa alrededor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Carlos no puede evitar lanzar hipótesis y proyectarse en el futuro. ¿Se caerá el ascensor? ¿Llegaré a tiempo a la cita? El cerebro está constantemente adelantándose a lo que está ocurriendo. ¿Hola? Por su parte, Marta se ha arreglado y ha preparado la cena. Todo está listo, pero Carlos tarda y ella se impacienta. Antes de que llegue Carlos, el cerebro de su chica ha tenido tiempo de pensar en las más remotas posibilidades. ¿Habrá tenido un accidente? Se retrasa demasiado. ¿O no? ¿Lo mismo está con otra? No sé. Prefiero no pensarlo. Pero lo ha pensado. ¿No te habías metido? Y ahora que tiene a Carlos frente a ella, no puede evitar el notar ese nuevo aroma. ¿Cómo parece más desaliñado y nervioso que de costumbre? ¿Y esos cabellos en su camisa? Ya no le quedan dudas. Carlos ha estado con otra. ¿Cenamos? Nuestra atención es selectiva y amplifica o filtra la información que le llega del mundo exterior conforme a nuestros propios propósitos y deseos, creando hipótesis del mundo que, junto a las memorias que retenemos en nuestro interior, guían y manipulan la información sensorial para crear nuestra realidad particular. La percepción de la realidad es una construcción de la mente. La eterna pregunta sigue aún sin respuesta. ¿Conocemos la realidad o solamente pensamos en ella? Nuestra mente es el umbral entre el mundo físico y nuestro particular mundo de pensamientos.